Buenos días, profesora. En esta oportunidad, junto a mi compañero Luis Tinado e Ignacio Caravantes y quien le habla, Constanza Cuevas, hablaremos sobre el análisis, buffer, aminoácidos y fármaco enzimático. Bueno, yo voy a hablar sobre el buffer oxalato. Las especies principales que componen este buffer oxalato son ácido oxálico y hidrogenoxalato y oxalato. La estructura molecular de este buffer es la siguiente, las dos que salen ahí, del ácido oxálico, del ácido débil y el hidrógeno oxalato, base conjugada. Bueno, acá hay un ejemplo del problema del buffer oxalato. La señora María González, de 72 años, con antecedentes de diabetes tipo 2, tratada con metformina, ingresa a urgencias por náuseas, debilidad y respiración acelerada. Equipo sospecha acidosis láctica y solicita exámenes de laboratorio para estabilizar de las muestras de sangre penosa y evitar coagulación. El técnico utiliza un tampón oxalato en el cual la concentración del ácido oxálico es de 0,0632 y la de su base conjugada oxálico ácido es de 0,587. Bueno, en base a eso sabemos que su pK es de 1,25, su K es de 5,62 por 10 elevado a la menos 3, su pH es de 5,22, su concentración de protones es de 6,05 por 10 a la elevado a la menos 6, y su concentración de OH es de 1,65 por 10 elevado a la menos 9. En base al pK podemos ver que su intervalo de amortiguación es de 0,25 a 2,25. Y como resultado nos da que el tapón sí cumple su función técnica como buffer, estabilizando el pH de la muestra y evitando la coagulación. Aunque en sí no refleja el pH del paciente porque el pH de sangre es de 7,26 y pues este buffer es muy ácido para el pH. O sea, lo va a alterar. Por ello mismo no funciona. Sobre el análisis crítico del sistema buffer, el oxalato viene un ácido tripróctico que cuenta con dos pK, o sea, dos especies. Una especie que cuenta con un pK de 1,2 y un pK de 4,3, que es lo que le permite actuar como buffer en medio ácidos o ligeramente ácidos. Su poder amortiguador es efectivo solo en esos rangos, obviamente. El laboratorio sirve como anticoagulante y ayuda a mantener un pH estable, evitando la degradación de la glucosa, aunque su aplicación es más técnica que fisiológica, ya que en grandes medidas puede ser tóxico, provocar cálculos renales, y no es muy útil para mantener pH neutro o básico, al ser tan ácido. Usos del buffer oxalato y su importancia. Se utiliza en laboratorios de análisis químico, también en la destrucción de clorocarbonos, también en la determinación de parámetros importantes en el tratamiento de aguas residuales, para obtener ácido oxálico, para remover compuestos no deseados. Y el buffer oxalato también es importante porque combina función tampón, es decir, mantiene el pH con propiedades anticoagulantes, es decir, que secuestra calcio. Esto hace que sea muy útil en los laboratorios clínicos y en la bioquímica experimental. Bueno, la gamma globulina, como bien dice aquí en la presentación, es un término que representa una fracción del plasma, perteneciente a un grupo de globulinas, las cuales desempeñan un papel fundamental en el sistema inmunológico, ya que contienen principalmente inmunoglobulinas, como las mencionadas aquí en la presentación, que son esenciales al momento de defender al organismo contra infecciones y enfermedades. Como grupo, nosotros seleccionamos la inmunoglobulina G1, que tiene una cantidad de aminoácidos de 399, y es importante porque son los anticuerpos que protegen el organismo al neutralizar toxinas y virus, marcando patógenos para su destrucción, eh, activando el sistema del complemento al contribuir a la inmunidad a largo plazo. Bueno, el tripéptido de nuestra inmunoglobulina escogida vendría siendo esta: la alanina, la serina y la tiorina, que son los primeros tres aminoácidos de nuestra cadena
Aquí tenemos identificados el grupo carboxilo, que vendrían siendo el O y el OH, que están acá. En cada uno del tripéptido está señalado cuál es el grupo carboxilo, el grupo R y el grupo amino. La alanina es un aminoácido no esencial, es neutro, su grupo R no tiene carga, es apolar, la cadena lateral es hidrofóbica y es estándar y codificable. En cuanto a la serina, es esencial, el cuerpo no la sintetiza y debe obtenerse a través de la dieta. Pero esta también es neutra, al igual que la teorina. También esta es polar, esta sí tiene carga, no, o sea, digo sin carga, por el OH en su cadena lateral, es estándar y codificable. La teorina es polar, tiene un grupo hidroxilo en su cadena también, y es neutra, como había mencionado, no es básica ni es ácida, y es esencial en el cuerpo porque no la sintetizamos y debe ser obtenida también por la dieta. Bueno, para calcular el punto de ionización de la alanina, nosotros buscamos una tabla donde nos encontramos con el pK del grupo carboxilo y del grupo amino, y para calcular el punto de ionización, nuestra fórmula dice que el pK1 más el pK2 dividido el promedio de estos dos pK es el punto de ionización de nuestro aminoácido. ¿Qué quiere decir? Que la suma de estos dos promediada nos va a dar el, el pH que tendrá la sustancia cuando las cargas netas de esta sean cero. Al momento de realizar esta sumatoria, el punto cero se le llama su iterión, cuando las cargas se anulan a sí mismas generando la especie neutra. Ya, bueno. La estructura molecular de la metformina, que es el fármaco que a nosotros nos tocó, es una biguanida formada por dos grupos guanidina unidos a un esqueleto pequeño de 4 carbonos. Su estructura es lineal y tiene abundantes átomos de nitrógeno que le confieren carácter hidrofílico y una alta solubilidad en agua. La estructura molecular del sustrato de la enzima inhibida por el fármaco. En este caso, la metformina no inhibe directamente una enzima clásica por competencia de sustrato, sino que actúa principalmente sobre la complejo 1 de la cadena respiratoria mitocondrial, que en este caso es la deshidrogenasa, y el sustrato natural de esta enzima es el NADH, que dona electrones a la cadena transportadora. Bueno, el uso del fármaco y la patología que tenemos nosotros al respecto al fármaco, la metformina es el fármaco que se utiliza normalmente para la diabetes mellitus tipo 2 y tipo 1 en ambas etapas, y su función es disminuir la glucemia basal y postprandial al mejorar la sensibilidad de la insulina y reducir la reproducción de la producción hepática de glucosa, o sea, la glucogénesis. La reacción que cataliza la enzima inhibida por el fármaco, podemos ver ahí su ecuación, y significa que la NADH, que es la ubiquinona óxido reductasa, es la oxidación de la NADH a NAD+, la reducción de ubiquinona a ubiquinol, y la translocación de 4 protones desde la matriz mitocondrial al espacio intermembrana, que es impulsada por la energía de la transferencia de electrones. La descripción de la enzima inhibida por el fármaco. Bueno, la enzima inhibida por la metformina es el complejo 1 mitocondrial, o la NADH, que esta está localizada en la membrana interna de la mitocondria, y su función es oxidar al NADH y transferir electrones a la ubiquinona, lo que esto permite la producción de ATP a través de la fosforilación oxidativa. Se trata de un complejo multiproteico muy grande, compuesto por subunidades de origen nuclear y mitocondrial, y es esencial para el metabolismo energético celular. Y al verse afectada por la metformina, disminuye su actividad y con ello la producción de energía, lo que repercute en la regulación de la glucosa en sangre. El mecanismo de la acción del fármaco. La metformina inhibe principalmente, como ya lo hemos dicho, la actividad del complejo 1, y esto hace que disminuye la producción de ATP y aumenta la proporción de AMP,
que esto activa la proteína AMPK, que regula el metabolismo reduciendo la gluconeogénesis en el hígado y aumentando la captación de glucosa en el músculo y mejorando la sensibilidad a la insulina. La acción de la metformina corresponde a una inhibición no competitiva, ya que no compite con el NADH en el sitio activo, sino que esta modifica la actividad del complejo al interferir con la transferencia de electrones en la cadena respiratoria. Bueno, para explicar los parámetros cinéticos de KM-Bmax, se evaluaron los parámetros cinéticos de la enzima glicerol 3-fosfato deshidrogenasa. Para ello se midió la velocidad inicial de la reacción en función de distintas concentraciones de sustrato, tanto en ausencia como en presencia de la metformina, que actúa como un inhibidor. En la gráfica que se muestra, tipo Michaelis-Menten, podemos ver dos curvas. La amarilla representa la actividad en condiciones normales, que esta está sin metformina, y la azul que muestra la actividad en presencia de la metformina. Lo que se observa claramente es que la velocidad máxima disminuye con la metformina, lo que indica una reducción en la capacidad catalítica de la enzima. Sin metformina, la enzima alcanza una Vmax de 48,83 mol por minuto y un km de 3,37 milimolar, lo que indica una buena afinidad por el sustrato y alta eficiencia. En presencia de la metformina, la Vmax se reduce a 20,88 mol por minuto y el KM también baja a 2,69 mol por minuto. Esto significa que la enzima pierde su velocidad máxima, pero mantiene una afinidad relativamente similar hacia el sustrato. Y estos resultados son típicos de una inhibición no competitiva porque la metformina reduce la Vmax sin aumentar el KM de manera significativa. En otras palabras, la metformina no compite con el sustrato por el sitio activo, sino que interfiere en la actividad enzimática, disminuyendo la capacidad de la enzima de catalizar la reacción. Y esto es muy relevante porque muestra cómo la metformina, además de su efecto sobre la glucosa, también tiene un impacto a nivel enzimático en el metabolismo energético, disminuyendo así la actividad de la GPDH y con ello la transferencia de electrones en la mitocondria. Bueno, su contexto clínico, en la diabetes mellitus tipo 2, la metformina ayuda a reducir la hiperglucemia al limitar la producción de glucosa en el hígado y aumentar la captación de glucosa en tejidos periféricos. Por estos efectos en el fármaco de elección en el tratamiento inicial de esta enfermedad. Ya. La enzima con y sin presencia del fármaco, sin la acción de la metformina, el complejo 1 funciona de manera normal, oxidando la NADH y generando la energía necesaria para la célula. En cambio, en presencia del fármaco, su actividad disminuye de manera reversible y reduciendo así la producción de energía y activando mecanismos compensatorios que favorecen el control de la glucosa. Y la influencia del pH y la temperatura en el complejo 1 depende de condiciones adecuadas de pH y temperatura para mantener su estabilidad estructural y su actividad catalítica. Alteraciones importantes en estos factores pueden reducir su funcionamiento, aunque la metformina no modifica directamente estas condiciones. Agente desnaturalizante. A diferencia de la metformina, que regula la enzima de manera reversible, los desnaturalizantes pueden dañar de forma irreversible la estructura proteica del complejo 1, impidiendo que cumpla su función en la producción de energía.